Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de vuelta en su rincón favorito del chisme turco. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos durante un tiempo. La pareja que surgió de las pantallas de Senkalkapm, y que para muchos, sigue siendo la pareja perfecta, aunque la realidad haya dictado un final. Pero, ¿realmente un final? Esa es la pregunta del millón. Hemos escuchado rumores, hemos visto insinuaciones, hemos leído comentarios y publicaciones en redes sociales que sugieren que Hande y Kerem podrían estar replanteándose su historia. Rumores que hablan de una supuesta visita secreta al hospital y una escapada romántica que nos hacen preguntarnos, ¿estamos ante la reconciliación del año? Prepárense porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de empezar a especular como locos, que seamos honestos, es lo que mejor hacemos, quiero recordarles lo de siempre, suscríbanse al canal. Ya saben que aquí encontrarán toda la información jugosa sobre sus estrellas turcas favoritas, desde los dramas más intensos hasta los romances más inesperados. Así que no se pierdan nada y activen la campanita. Ya saben, botón rojo, campanita y a chismear. Ahora sí, vayamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos enganchan desde el principio. Dos actores guapísimos, una química explosiva en pantalla y una historia de amor que traspasa la ficción. Su romance fue un cuento de hadas moderno que vivimos con intensidad, sufriendo sus altibajos y celebrando sus momentos de felicidad. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos fans que veían en ellos el ejemplo perfecto de amor verdadero. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Los fans, con su incansable capacidad de análisis y su ojo de detective, siguieron buscando señales, pistas, cualquier indicio que sugiriera que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. Y parece que sus esfuerzos podrían estar dando sus frutos. Aquí es donde entran en juego los rumores que nos tienen hoy aquí. Rumores que hablan de una visita secreta al hospital y una escapada romántica que podrían indicar que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad. Asterisco asterisco la visita secreta al hospital, ¿qué se sabe, o se cree saber? Asterisco asterisco. El primero de los rumores, y quizás el más sorprendente, es el de la supuesta visita secreta al hospital. ¿Por qué un hospital? Bueno, aquí es donde las teorías empiezan a volar. Algunos sugieren que Hande y Kerem podrían haber visitado a un amigo o familiar en común que estaba ingresado. Una explicación plausible, pero quizás demasiado simple para los fans más acérrimos. Otros, con una dosis extra de optimismo, y quizás de fantasía, apuntan a que Hande podría haber estado haciéndose una revisión médica. ¿Y por qué sería esto relevante? Aquí es donde entran en juego las teorías más descabelladas, como la posibilidad de un embarazo. Lo sé, suena a telenovela. Pero como ya he dicho antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. La realidad es que no hay pruebas concretas de esta visita al hospital. No hay fotos, ni vídeos, ni comunicados oficiales que confirmen la presencia de Hande y Kerem en ningún centro médico. Todo se basa en testimonios de supuestos testigos que afirman haberlos visto en un hospital privado en Estambul en fechas cercanas. Estos testimonios, por supuesto, son difíciles de verificar. Podrían ser simplemente rumores infundados, producto de la imaginación de los fans o incluso de personas que buscan llamar la atención. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la coincidencia de las fechas en que supuestamente fueron vistos alimentan la especulación, y hacen que muchos se pregunten si realmente hay algo de cierto en todo esto. Además, los fans más detallistas han notado que tanto Hande como Kerem han estado más discretos de lo habitual en redes sociales, evitando publicar contenido personal y limitándose a promocionar sus proyectos profesionales. ¿Podría ser esto una señal de que están tratando de mantener un perfil bajo para evitar ser descubiertos? Es una posibilidad. Asterisco asterisco la escapada romántica, un respiro lejos del ruido asterisco asterisco. El segundo rumor que ha encendido las redes sociales es el de la supuesta escapada romántica. Se dice que Hande y Kerem fueron vistos juntos en una pequeña ciudad costera de Turquía, lejos del bullicio de Estambul. Un lugar tranquilo con playas paradisíacas y hoteles boutique con encanto. Un lugar ideal para una escapada romántica, ¿no creen?
Según los rumores, Hande y Kerem se hospedaron en un hotel pequeño y exclusivo, con pocas habitaciones y pocas posibilidades de ser reconocidos. Disfrutaron de la tranquilidad del lugar, pasearon por la playa al atardecer y cenaron en restaurantes locales, tratando de pasar desapercibidos. Al igual que con la visita al hospital, no hay pruebas irrefutables de esta escapada romántica. No hay fotos ni vídeos que confirmen la presencia de Hande y Kerem en la ciudad costera. Todo se basa en testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos, tomados de la mano y disfrutando de su compañía. Estos testimonios, una vez más, son difíciles de verificar. Podrían ser simplemente rumores falsos, producto de la imaginación de los fans o de personas que buscan inventar historias para ganar fama. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la descripción detallada de los lugares donde supuestamente fueron vistos hacen que muchos se pregunten si realmente hay algo de cierto en todo esto. Además, algunos fans han notado que tanto Hande como Kerem han publicado fotos en redes sociales con paisajes similares a los de la ciudad costera, aunque sin mostrarse juntos. ¿Podría ser esto una forma sutil de confirmar su presencia en el lugar sin llamar demasiado la atención? Es una posibilidad. *** Analizando la evidencia, ¿qué podemos concluir? ***. Después de analizar todos los rumores y testimonios, ¿qué podemos concluir? ¿Estamos ante la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas irrefutables que confirmen la visita al hospital ni la escapada romántica. Todo se basa en rumores, testimonios y especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la coincidencia de las fechas y los lugares hacen que sea difícil descartar por completo la posibilidad de una reconciliación. Es cierto que Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en los últimos meses, evitando las apariciones públicas juntos y siendo cautelosos con sus interacciones en redes sociales. Pero también es cierto que su química es innegable y que la conexión que compartieron durante Senkal Cup es algo que difícilmente se olvida. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo turco es muy pequeño y que es muy probable que Hande y Kerem sigan coincidiendo en eventos y proyectos. Quizás la visita al hospital y la supuesta escapada romántica no sean más que coincidencias o encuentros casuales. O quizás sean el preludio de una reconciliación épica. Solo el tiempo dirá qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación y la emoción de la posibilidad de que una de las parejas más queridas de Turquía vuelva a estar junta. ***, las implicaciones de una posible reconciliación ***. Si Hande y Kerem realmente se reconcilian, las implicaciones serían enormes. No solo para ellos, sino también para sus fans y para la industria del espectáculo turco en general. Para Hande y Kerem, una reconciliación significaría una segunda oportunidad para su amor. Una oportunidad para aprender de sus errores, para fortalecer su relación y para construir un futuro juntos. Para sus fans, una reconciliación sería un sueño hecho realidad. Ver a sus ídolos volver a estar juntos sería una fuente de alegría y esperanza. Además, una reconciliación podría generar una nueva ola de proyectos y colaboraciones entre Hande y Kerem, lo que sería una excelente noticia para sus seguidores. Para la industria del espectáculo turco, una reconciliación sería un golpe de efecto. El regreso de la pareja más querida de Turquía generaría un gran interés mediático y podría impulsar la popularidad de sus proyectos individuales y conjuntos. ***. Conclusión. La incertidumbre continúa ***. En resumen, los rumores sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos mantienen en vilo. No hay pruebas irrefutables, pero la persistencia de los rumores y la coincidencia de las fechas y los lugares hacen que sea difícil descartar por completo la posibilidad de que estén dándose una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación y la emoción de la posibilidad de que una de las parejas más queridas de Turquía vuelva a estar junta. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo explorando este chismecito. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado en secreto? ¿Creen que la visita al hospital y la escapada romántica son pruebas de que algo está pasando entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones.
No tengan miedo de expresar lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares amantes del espectáculo turco y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí tenemos todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el chisme nos acompañe.